trabajando con el tema autoestigma en personas con demencia leve, aproximación usando métodos mixtos de investigación. Además nos acompaña el terapeuta ocupacional José Aravena, que es de la Universidad de Bello y del INTA, con el tema Evaluando el cambio en el bienestar en cuidadores de personas con demencia, validación de la escala de cambio percibido. Además, vamos a contar con la presencia de los estudiantes Daniela Edo, Camila Aguilera, Romina Canales, Michael Santander, quienes van a acompañar, ¿cierto?, a la profesora Constanza Briceño con el tema Personas mayores y significados del trabajo remunerado post-jubilación. Esta tarde, además, modera la terapeuta ocupacional Stephanie Prieto, quien es del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Así que los dejo para que partan con la actividad. Buenas tardes. Gracias. Bueno, yo les voy a contar de una investigación que se enmarca en mi tesis doctoral, que está explorando, ¿cierto?, un fenómeno de salud pública que se denomina estigma asociado a la enfermedad. Y que en el caso de la demencia o trastornos neurocognitivos, esta patología se asocia con una alta estigmatización, que es decir, que por el hecho de yo tener esta patología, eso genera de inmediato alguna reacción por parte de las otras personas, que se traduce usualmente en reacciones de discriminación, de separación, de alejamiento de la realidad social. Entonces eso se ha visto que tiene un impacto importante en la salud de las personas que tienen este tipo de patología. Entonces, cuando hay mayor estigma hacia una enfermedad, una persona puede sentir reducida su capacidad de placer, de calidad de vida, de autoestima, puede ver aumentados sus niveles de ansiedad y síntomas depresivos, puede sentir mayor deseo de quizás cometer algún acto suicida o algún otro efecto relacionado con salud mental principalmente. Entonces, mi tesis aborda, ¿cierto?, esta investigación aborda este fenómeno de la estigmatización, particularmente en personas con diagnóstico de Alzheimer, ¿sí? En específico, dentro del área del estigma, que es un área amplia de investigación en sociología y salud pública, se aborda este fenómeno específico que es el autoestigma, que es decir que cuando existen imágenes negativas y estereotipos y etiquetas respecto a una patología, las personas que reciben ese diagnóstico terminan aceptando, introyectando todos esos elementos negativos. Entonces los naturalizan hacia ellas mismas y también, por lo tanto, desarrollan conductas hacia sí mismas que son de una naturaleza de la discriminación, de desajuste, ¿no?, de otras consecuencias negativas. Pero lo interesante es que ya no viene desde el resto, sino que yo, sujeto con esta patología, hacia mí mismo me comporto de esa forma que sería indeseable socialmente, ¿ya? Entonces aquí yo les muestro algún marco conceptual que es en el que operacionalizamos la variable autoestigma dentro de esta investigación, que incorpora distintos niveles. Por un lado, un nivel cognitivo en el que yo internamente voy a tener prejuicios que luego se traducen en conductas de discriminación hacia mí mismo, ¿cierto?, una relación entre, ¿cierto?, el estigma público o lo que sucede fuera de mí y cómo yo voy a internalizar también eso como, ¿cierto?, persona que sufre el autoestigma, y manifestaciones, ¿cierto?, desde un nivel más bien cognitivo y conductual. Adelante. Y todo esto, si lo llevamos a un esquema más amplio, se traduce también en que hay elementos o moduladores de proceso en el que yo, ¿cierto?, internalizo y acepto de algún modo ese estigma público que existe fuera de mí respecto a lo que yo tengo, y lo acepto y también me comporto en relación a esas conductas. Entonces, si yo pienso que las personas con Alzheimer, donde yo vivo, ¿cierto?, hay una constante imagen de las personas con Alzheimer que me dice son violentas, son tristes, no tienen capacidad de acceder a ningún sistema, no tiene sentido aportar quizás con terapias para estas personas, yo cuando me dicen ese diagnóstico voy a pensar lo mismo y voy a decir, oh sí, yo soy violento, no vale la pena que me apoyen porque no puedo tener calidad de vida. En el fondo naturalizo todas esas ideas negativas que hay fuera, las hago parte también de lo que yo hago conmigo mismo, ¿sí? Adelante. Entonces,
para explorar este fenómeno que ha sido escasamente explorado a nivel de investigación internacional. Yo estoy desarrollando un modelo, un diseño mixto que se llama exploratorio o de intensificación, que se compone de dos estudios. Un primer estudio que es cualitativo, en el que yo ya recogí y evalué cómo esas personas están percibiendo esas conductas de autoestigma hacia sí mismas, cómo se da la vida después del diagnóstico de Alzheimer en personas que reciben este diagnóstico. Y posteriormente, a partir de esos datos que yo obtuve ya de los estudios cualitativos, voy a desarrollar un instrumento para poder medir cuantitativamente ese fenómeno. ¿Con qué propósito? Por ejemplo, con que si hacemos un diagnóstico en la atención primaria en salud de Alzheimer, podamos contar con un instrumento para ver de qué manera esta persona tiene mayor riesgo de incurrir en conductas que pueden ser desadaptativas, luego de conocer su diagnóstico. Y de ahí, ¿no?, poder tener poder tener estrategias para apoyar a estas personas luego de un proceso diagnóstico. Porque sabemos ya que no da lo mismo. Cuando una persona recibe un diagnóstico de Alzheimer, si no recibe apoyo, es mucho más probable que incurra en conductas desadaptativas que se vinculan al autoestigma. ¿Cuáles son las dimensiones que yo estoy abordando? Desde este modelo conceptual, como les decía, desde este estudio cualitativo que les voy a mostrar a continuación, manifestaciones cognitivas, conductuales y afectivas del autoestigma o estigma internalizado, y ciertos elementos de modulación del autoestigma. ¿Qué elementos influyen en que una persona, luego de conocer su diagnóstico, desarrolle más conductas de autoestigma o no? ¿Sí? Con miras también a apoyar, ¿cierto?, el proceso post-diagnóstico. El primer estudio del cual yo les voy a mostrar resultados, como les decía, es un estudio cualitativo que utilizó un muestreo intencionado derivado del Hospital de El Salvador, de la Unidad de Neurología. Los criterios de inclusión fueron tener 60 años más de edad, presentar el diagnóstico de demencia y o enfermedad de Alzheimer realizado por un médico con clínica compatible con etapa de progresión leve. Eso es bien importante, porque en esa etapa las personas todavía están en condiciones de hacer, en fondo, este proceso de darse cuenta, ¿no?, del insight, de procesar ese diagnóstico del cual fueron informados. Que el diagnóstico se haya realizado por el médico durante los últimos 6 meses, eso está en naranjo porque se flexibilizó y tenemos un grupo que va de 3 años a 1 mes, de personas que llevaban harto tiempo y otras más recientes. Y esto que es lo más importante, que son personas que están en conocimiento de su diagnóstico, se les informó, lo saben, ya eso es un diferenciador, que es una población muy específica, muy difícil de encontrar por lo demás. El total del muestreo se constituyó en 11 participantes de la investigación, 5 mujeres, 6 hombres, con edad promedio de 70 años, con un rango de 64 a 82 meses y con un tiempo de diagnóstico de 1 mes a 36 meses. La muestra inicial potencial fue de 22 personas, pero ahí, ¿cierto?, se muestra que por distintos motivos, entre los cuales está la anosognosia, es decir, que no tenían conciencia de enfermedad, no fueron incluidas en la investigación. Este es el perfil de la muestra. Son personas, casi todas con diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, con seguro de salud bastante proporcional, 5 personas FONASA, 5 personas ISAPRE y 1 persona de las Fuerzas Armadas, y la mayoría correspondía, si uno lo mira, quizás a un nivel socioeconómico medio alto, ¿sí?, por sus niveles de educación y su comuna de residencia, si uno quisiera ocuparlo como referencia. El total de horas de grabación fueron 8, con ese promedio, ¿cierto?, de tiempo por cada entrevista cualitativa que se realizó en su domicilio. Se ocupó este software para analizar los datos con una estrategia de análisis de contenido con base en codificación abierta. Se utilizó un principio teórico de saturación. Mi apreciación fue que cerca de la 5ª o 6ª entrevista ya había dimensiones bastante claras. Ya no había casos anómalos ni experiencias que distaran mucho ni contrastaran con lo que todos estaban relatando. Entonces la saturación se logró bastante temprano, yo creo que principalmente porque era una muestra bien homogénea, ¿sí? Los códigos o nodos iniciales fueron 59, que se redujo al final a 28, con 26 temas preliminares y 9 subtemas, que se dividieron en 3 grandes temas. Por un lado, la experiencia
luego del diagnóstico, en el que voy a resaltar solamente los subtemas para fin de tiempo. Está primero el rol capacitante de la familia, la necesidad de información sobre su condición de salud, y luego específicamente frente a la patología, la anticipación de la progresión de esta, la ambivalencia en el compartir el diagnóstico, y uno puede pensar que luego del diagnóstico las personas no hacen nada, ¿no? Pero no sucede esto, al menos en el reporte de esta muestra, sino que las personas desarrollan distintas estrategias de adaptación ante el diagnóstico, a pesar de no contar con mucha información. Y esto hay una vinculación bien directa con el interés que para mí como terapeuta ocupacional tiene el tema, porque una de las estrategias más frecuentes tiende a ser el dejar de hacer las actividades que solían hacer antes, el alejarse de las instancias sociales que antes tenían y que ahora con ciertas modificaciones podrían seguir haciendo, pero desde la vergüenza o desde el temor, ellos deciden no continuar haciendo esto. El otro tema importante es el autoestigma como tal, y aquí dentro de los subtemas que yo pude encontrar apareció la autodevaluación por distintos otros temas preliminares, el sentimiento de culpabilización, emociones negativas, la autorrestricción de la participación, que es muy atingente a nuestro rol, y tomando, ¿cierto?, dentro de los elementos moduladores que aparecieron en el proceso de diagnóstico, se incluyó acá ciertos elementos de proceso que se vieron de algún modo potencialmente moduladores dentro del proceso de autoestigmatización, que está el rol capacitante de la familia, la necesidad de información. O sea, el modelo teórico que podríamos ir sacando de acá nos va diciendo que una persona luego de ser diagnosticada, si tiene una familia que le apoye y tenga más herramientas para facilitar ese ajuste diagnóstico, va a tener menores conductas de autoestigmatización. Y de la misma manera, si cuenta con también más información, también va a desarrollar menores conductas de autoestigmatización. ¿Sí? Ese es un poco cómo se va armando el modelo teórico. Les voy a mostrar muy brevemente algunas citas, por ejemplo, en relación a esto. El Alzheimer es muy boicoteador, tenéis Alzheimer, los juicios positivos y los juicios negativos. Y yo me enterré, o sea, me incrusté unos juicios negativos sobre mí mismo. Respecto a estrategias de autorrestricción de participación, una señora nos contaba, si me invitan a una casa donde sé que va a haber mucha gente por un cumpleaños o algo, con 20 personas o más, simplemente no voy. Y a mis cercanos les digo que los medicamentos me tienen mareada, lo siento, fin de la conversación. El rol capacitante de la familia. Noto que estoy más dependiente ahora de mi marido, pero él se esfuerza por dejarme ser más independiente. Él me dice, vamos, ya, si tú puedes hacer esto, hazlo tú mismo. ¿No? Lo mismo el rol capacitante de la familia. Esto fue durante la misma entrevista, ¿no? Me decían un hombre de 82 años. Primero, relación con si te preocupas por ayudarles a ajustarse, les ayudas a entender lo que está pasando. Mientras más entiendan, la relación va a ser más llevable, más cómoda. Pero si te quedas en tu cabeza, es peor. Y yo le pregunto de vuelta, si estuvieras solo en todo este proceso, no sería lo mismo, ¿no? Porque solo por dejarles saber lo que tienes, se reduce la tensión y los problemas. Así que es mucho mejor contar con ellos, saber el diagnóstico. Entonces viene también desde el tema del conocimiento. Entonces este es un poco el modelo teórico que desde el estudio cualitativo dedujimos, y se compone de ciertos esos temas que les mencioné sobre las manifestaciones del autoestigma, y dentro de los moduladores del proceso aparecerían estas dos grandes dimensiones. Y aquí se produciría una transacción, ¿cierto?, o una especie de negociación en la persona, en la medida en la que quizás tengan un mayor apoyo por parte de las familias, que también la investigación local nos muestra que un cuidador con mayor nivel de apoyo social y satisfacción de sus necesidades se traduce inmediatamente en que la persona con Alzheimer misma va a tener también menores necesidades insatisfechas, ¿sí? Entonces hay una correlación también con evidencia que ya tenemos. Entonces aquí viene un espacio en el que, ¿cierto?, se abre la pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer entonces desde las intervenciones psicosociales para poder apoyar este proceso de transacción y evitar, por ejemplo, que suceda algo que está documentándose con mayor frecuencia, que en las personas con algún tipo de trastorno neurocognitivo, las personas en etapa leve son las que, por ejemplo, más niveles de suicidio tienen,
¿sí? O mayores niveles de depresión y otros síntomas afectivos, ¿sí? Que podemos evitar eso, que suceda eso, ¿no? Solo comparativamente, dado que esta es una población muy específica, que se puede denominar también conceptualmente como población oculta o de difícil acceso, la investigación internacional también utiliza en general de primera estudios cualitativos para poder abordarla, y hay estudios, ¿cierto?, a nivel internacional que incorporan, ¿cierto?, muestras de 3 a 7 personas y otros más grandes quizás de 14 a 20, pero que es una experiencia, ¿no? La experiencia de vivir con Alzheimer está recientemente comenzando a ser documentada. Tenemos investigaciones locales también muy interesantes sobre el proceso, entonces es un área que había permanecido oculta y que vemos como una oportunidad para poder continuar, ¿sí? Eso es lo que yo quería mostrarles. Nuestro profesor Ian Gajardo, académico del Departamento de Terapia Ocupacional. Muy interesante su presentación. Le damos la bienvenida a quien va a realizar el rol de moderadora durante la discusión, la profesora Stephanie Piero, profesora de la Universidad Central de Chile y también terapeuta ocupacional del Hospital Clínico Universidad de Chile. Las preguntas van a ir posterior a terminar las 3 presentaciones. También saludamos a la gente que está viendo por Facebook Live. Hay una decena de participantes, así que también agradecemos la participación de la gente que está vía online desde Santiago o desde regiones. Ahora tengo el privilegio de poder presentarles a un terapeuta ocupacional egresado de esta casa de estudios, profesor José Aravena, un destacado terapeuta ocupacional que ha tenido un gran número de publicaciones científicas en el tema, profesor de la Universidad Bernardo Higgins y también se desempeña en el Instituto de Nutrición INTA de la Universidad de Chile. José Aravena, terapeuta y licenciado de la Universidad de Chile, tiene un magíster en envejecimiento y calidad de vida y nos presenta en 7 minutos su tesis evaluando el cambio en el bienestar en cuidadores de personas con demencia, validación de la escala de cambio percibido. Así que muchas gracias, José, por estar acá. Yo te voy a colocar el tiempo inmediatamente y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Seba, por esa pomposa presentación. Ya, son estudiantes. ¿Qué más hay por aquí? Familiares. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Qué interesante. Esta audiencia diversa son más entretenidas. Ya, bueno, lo que ustedes tienen en sus manos es el resultado del proyecto que les voy a mostrar en este momento. Este es un proyecto que se enmarca en la tesis de magíster y que, como sale ahí, obviamente tengo que hacer todo el auspicio. Fue financiado por el proyecto Fondesit, ¿ya? Y se trata de una validación de una escala para evaluar la percepción de bienestar en cuidadores de personas con demencia. Voy a tratar de presentarlo en menos de 7 minutos, a ver qué puedo hacer. Ya, entonces, no quiero aturdir mucho con este tema porque yo creo que todos sabemos bien qué es lo que es la demencia y que es una enfermedad que por sus características, los síntomas cognitivos, los síntomas neuropsiquiátricos y el impacto que tiene en la vida de las personas se ha convertido en una de las principales prioridades de salud pública hoy en día. En el mundo hay cerca de 48.000 personas que tienen esta enfermedad y en Chile son cerca de 200.000 las personas, ¿ya? Ahora, nosotros sabemos muy bien lo que implica el tener demencia. Aquí Ian Gajardo quizás nos explicó un poco acerca de cómo se va sintiendo una persona cuando está en una etapa más leve, pero esta enfermedad va avanzando y las demandas en el cuidado, porque esta persona no puede, por así decirlo, mantener su autocuidado o poder mantener su calidad de vida, dependen de alguien más, dependen de un tercero. Y quizás por eso esta enfermedad está impactando, porque no solamente implica una persona, sino que implica un círculo de sujetos. Como yo siempre lo digo, cuando una persona tiene demencia, la familia entera tiene demencia, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tema? Nosotros vemos a estos cuidadores y solemos pensar que son sujetos, que están todo el día ocupados, que tienen múltiples situaciones que tienen que resolver. Entonces, cuando nosotros pensamos usualmente en los cuidadores de las personas con demencia, ¿qué palabra se nos viene a la mente? Rápidamente.
la carga del cuidador, ¿cierto? El síndrome del cuidador está totalmente sobrecargado, ¿ya? Pero este es un concepto que tiene algunas dificultades, algunos problemas. ¿Por qué? Porque se sobreenfoca en lo negativo de cuidar. No se enfoca en la experiencia subjetiva que tiene ese sujeto en relación a lo que es cuidar. Y nosotros hemos visto un montón de estudios que la experiencia de cuidar varía mucho de acuerdo a cada cultura y de acuerdo a cada situación, a cómo cada persona lo percibe. Entonces, sobrecargarnos o sobremirar el concepto de carga en los cuidadores nos puede hacer perder lo que es la verdadera experiencia de ese sujeto y por ende muchas veces nos puede hacer o entregar intervenciones que van de sobremanera hacia aspectos vinculados a los pensamientos negativos y por otra parte, no sé si ustedes conocen por ejemplo el instrumento de la carga del cuidador pesario, que es lo que todos ocupan. 22 preguntas donde un cuidador después de eso sale, pero qué terrible es mi vida, qué terrible es mi labor. ¿Y nosotros nos hacemos cargo de eso? ¿Nos hacemos cargo de que le dé vergüenza? O quizás ese cuidador antes ni siquiera pensaba que le da vergüenza, pero solo por el hecho de habérselo preguntado, yo le invité o le infundé esa idea. ¿Ya? Entonces, en base a eso, es que nosotros tenemos otros conceptos como el de bienestar subjetivo, que lo vamos a entender como una evaluación subjetiva de mis experiencias positivas y negativas en un lapso de tiempo determinado. ¿Ya? Y esto es un concepto que se aplica muy bien en los cuidadores y la doctora Kittling, que tiene muchas publicaciones, diseñó esta escala que se llama la escala de cambio percibido, que evalúa el bienestar de los cuidadores en 3 dimensiones: las habilidades de manejo, el bienestar somático y los afectos. La escala la que ustedes tienen en la mano la ven después cuando yo termine la conversación. ¿Ya? Entonces, nuestro objetivo fue validemos esta escala en la población de Chile para ver si es que este constructo teórico calza con lo que es la población nuestra y para poder tener un instrumento que no solo permita valorar los aspectos negativos, sino que como el cuidador evalúa su propia experiencia de cuidado. Entonces, nosotros hicimos un estudio con 94 cuidadores en el centro Quintur, donde la evaluación completa duró cerca de 90 minutos y nosotros le aplicamos algunos instrumentos de evaluación junto al equipo del centro Quintur. Una escala para evaluar la independencia en actividad de la vida diaria, que es específica para personas con Alzheimer, los síntomas neuropsiquiátricos, el nivel de demencia, la sensación de carga, pero abreviada obviamente porque queremos ver si es que el constructo nos sirve para poder extrapolar lo que es también sensación de carga, la percepción de salud y la angustia que me genera la presencia de los síntomas neuropsiquiátricos. Esto no fue elegido al azar, por supuesto, sino que fue elegido en base a la evidencia, en base a lo que se ha visto que genera un impacto en la vida de las personas. Bueno, antes de entrar a aplicar esa escala, tuvimos que hacer todo un proceso para ver si es que este concepto efectivamente es un concepto que es aplicable en esta población. Y para eso juntamos a un grupo de expertos donde les mostramos la escala, les mostramos cuál era el constructo y nos pusimos a conversar acerca de si que esto calzaba bien con los problemas que suelen reportar los cuidadores en el día a día. ¿Ya? Por supuesto que antes hubo una traducción de la escala, una contratraducción para que la escala no perdiera el verdadero significado de lo que quería preguntar. ¿Ya? Y luego de ese proceso pasamos nosotros a la aplicación de la escala junto con los demás instrumentos. ¿Qué vimos? Que por supuesto la mayoría son mujeres, los hombres tienden a ganar más dinero, los que son cuidadores, que las mujeres, ¿ya? Y por supuesto que también la muestra era bastante heterogénea porque el 60% eran cuidados de personas con demencia leve y el resto de personas con demencia moderada o moderada severa. ¿Ya? Voy a soltar esto. Ya. Entonces, ¿qué vimos nosotros? Vimos que efectivamente la escala tenía, por así decirlo, una alta validez. ¿Por qué? Porque el modelo que nosotros mostrábamos representaba el 63% de lo que es el bienestar. Eso es muchísimo. Quiere decir que esta escala por sí solo alcanza a representar más de la mitad de lo que es el bienestar en la vida de un cuidador. Entonces, quiere decir que es una escala muy buena. ¿Ya? Y vimos que, a diferencia de la escala original, en nuestra población eran 2 factores, no eran 3. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente en cuidadores en Chile, el bienestar somático, o sea, el malestar o el bienestar relacionado a lo fisiológico y el bienestar emocional están muy relacionados. Entonces, si yo mejoro lo emocional, probablemente el impacto fisiológico también me mejora. ¿Ya? Y estos son los resultados en relación a las relaciones que había. Entonces vimos que la escala se asociaba de forma significativa con todos
los parámetros que nosotros establecimos. ¿Ya? Finalmente, generando lo que es un modelo de esta forma. Estableciendo relaciones entre lo que es el bienestar y específicamente, por ejemplo, con el manejo de los síntomas conductuales. ¿Ya? Eso. Si quieren entrar en más detalle, esta tesis fue publicada ya en la revista, ahí mismo está la referencia y pueden ver el instrumento. Muchas gracias. Ya, agradecer entonces a José Miguel por su excelente presentación y ahora quiero presentar el estudio realizado por la profesora terapeuta ocupacional del Departamento de Ciencias de la Ocupación y Terapia Ocupacional de la Universidad de Chile, la profesora Constanza Briceño, quien también se desempeña en la unidad geriatría agudo del mismo hospital. Y el estudio que ella realizó en el marco de una investigación llevada a cabo por estudiantes de cuarto año de terapia ocupacional de esta universidad, titulada Personas mayores y significados del trabajo remunerado post-jubilación. Esta investigación fue encabezada por Daniela Edo, Camila Aguilera, Romina Canales, Michael Santander, estudiante de cuarto año, quien nos va a presentar este interesante estudio. Muy bien, adelante. Buenas tardes a todos los invitados. A mí me toca presentar en nombre de mi grupo nuestra investigación de seminario y título, que se llama Personas mayores y significado del trabajo post-jubilación. Está constituido por Daniela Edo, Camila Aguilera, Romina Canales, yo, Michael Santander, y nuestra tutora a cargo fue Constanza Briceño, de la Escuela de Terapia Ocupacional de acá. Bueno, antecedentes, no me quiero detener en cuanto a teorías de envejecimiento o conceptos de envejecimiento porque creo que está un poco de más, como que todos tenemos ya una pequeña base de eso, pero algo que sí queremos destacar es que el envejecimiento siempre está relacionado con el proceso en sí y la jubilación, siempre sale esta palabra, crisis. Y esa crisis tiene otros aspectos que están aquí considerados, de los cuales tampoco me quiero detener mucho porque no es lo más importante en este momento, pero sí fue lo que nos hizo partir. Bueno, tenemos aquí una encuesta que es de la tercera encuesta nacional de calidad de vida en la vejez que se hizo en 2013 que dice 28% de las personas mayores de 60 se mantienen ocupadas laboralmente. 64,5% de ese 28% lo hace por necesidades económicas. Y la mayoría de las personas mayores que trabajan son hombres. Eso es lo que nos dicen las estadísticas. Entonces, problemática. Resulta que nos surgió esta idea desde redes muy cercanas, o cosas que ya hemos visto de este fenómeno que está creciendo, de gente que hoy en día sigue trabajando después de jubilarse y por tanto nos empezó ese bichito de la duda de como ¿por qué lo hacen? ¿Qué la lleva a decidir eso? ¿Es una necesidad económica lo primero o hay algo más de por medio? Y quisimos hacerlo y nuestro eje central de la investigación es el significado que estas personas le atribuyen, que es la parte más importante para nosotros. Queremos dejar esta cita textual que es de Johnson, que dice: durante el proceso de envejecimiento las personas mayores deben enfrentarse a la jubilación, también considerado un periodo de transición ocupacional, es decir, un cambio con un amplio impacto en varios aspectos de la vida. Esto fue lo que nosotros más consideramos, porque consideramos al tiro esto como un proceso como tal, no solamente una etapa que llegan y cumplen simplemente. Entonces, de aquí nos agarramos para más adelante todo lo que viene. Bueno, metodología, nosotros hicimos una metodología cualitativa, un diseño de enfoque interpretativo, y lo que hicimos fueron reclutar a 5 personas, totalmente heterogéneo todo, y les realizamos una entrevista en profundidad para llegar a responder estas preguntas que teníamos. Hubo un entrevistador, una persona que observaba y además esto fue grabado y transcrito más tarde, entonces nos lleva a los resultados. Bueno, aquí tenemos una caracterización de los sujetos que participaron. Quiero destacar que de esta hay 2 hombres y 3 mujeres clasificadas. Y el tipo de jubilación resultó que 4 de ellos están por el sistema anterior de pensiones y 1 solo está por el sistema actual de pensiones. Un dato bastante interesante que queremos a lo mejor retomar en algún momento. Entonces, los resultados, luego del video. Tenemos 4 categorías que surgieron, que son experiencia laboral, valoración del trabajo, proceso de transición a la jubilación y trabajo como actividad significativa.
Experiencia laboral. Quiero decir que la experiencia laboral no es como la actual, de lo que están, el trabajo que están haciendo ahora, sino que tiene que ver con, más que todo con lo que hicieron durante su vida. Y esa experiencia que se ganó. Entonces está muy enfocado a lo que es previo a la jubilación. Nos resultó, o sea, tuvimos que el trabajo repercutió en actividades significativas. Muchos destacaron que estar trabajando mucho les repercutió en la familia, los tiempos que dedican a otras actividades significativas. Gracias a eso, al hecho de esforzarse, de dedicar mucho tiempo al trabajo, se consigue una situación socioeconómica muy estable en todas las 5 personas que entrevistamos. Fue algo bastante curioso porque no nos esperábamos eso. Pero versus, hoy en día, lo económico pasa a un segundo plano, que eso es algo que destacamos bastante. Dicen que ya no están ahí por necesidades económicas, no tienen una obligación por trabajar y van más por otros gustos que vamos a ver un poquito más adelante. Y también se asimila una menor carga laboral. Ahí tenemos una frase que destaca este punto. Bueno, valoración del trabajo. Este es otro que nos dio. Y dice, creencias personales llevan a trabajar a lo largo de la vida. Se comienza por cumplir la edad para aportar. Eva salió bastante esta frase de como, ¿por qué empezó a trabajar? Esa era la pregunta. Y dice, porque me llegó la edad, porque tengo que empezar a aportar a la casa, porque básicamente porque eso es lo que se estaba esperado. Y tras jubilarse, las creencias se enfocan al aprecio hacia el trabajo y la satisfacción conseguida a lo largo de la trayectoria. Estas personas, la mayoría, siguen trabajando porque les gustaba, porque en verdad encontraban que aportaban y tenían toda esta idea, o sea, que surgió a partir de eso. Y existe un compromiso con las personas a quienes prestan sus servicios. Eso también es algo que surgió bastante interesante, porque dice, había uno que decía, ¿saben qué? Esto para mí es como una misión en la vida, por eso estoy aquí trabajando, porque era como un desafío, que de eso es la frase que está ahí. Había otro que decía, es que no quiero dejar de trabajar porque eso dejaría colgados a mis clientes y yo no quiero llegar a ese punto. Ya. Proceso transicional a la jubilación, que tiene mucho que ver con el concepto que hablábamos de Johnson hace un rato. Dice, 3 se prepararon para el proceso de jubilarse y los otros 2 fueron por situaciones circunstanciales. Y aquí nos sale otra también bastante importante que dice, cumplir la edad. Tiene mucha relación con lo anterior, solo que en este enfoque en particular de antes tenían que empezar a trabajar porque cumplieron la edad para empezar a aportar. Ahora tienen que dejar de trabajar porque eso es lo que se espera de ellos. Porque eso, dice, concepto asociado a un proceso natural o preestablecido socialmente. Es decir, de hecho la frase lo dice textual, bueno, creo que el proceso de jubilación es algo natural para todo el mundo, en el sentido que hay un momento en el cual uno deja de trabajar, o uno debe dejar de trabajar porque eso es lo que se espera. Y finalmente, el que más destacamos nosotros, porque es el más cercano a la terapia ocupacional, el trabajo como actividad significativa. Es decir, existe un valor hacia el trabajo, y esto se relaciona intrínsecamente con la participación y el mantenerse activo. Es decir, estas personas están felices con esa situación, de mantenerse activos, de mantener partícipes socialmente. Es algo que de verdad les hacía sentir muy gratis y reflejaban eso. Y en contraste totalmente nos dice que dejar de trabajar se percibe como una causa de deterioro físico y mental. Es decir, estas personas dicen, no, bacán que estemos trabajando y todo, pero cuando dejemos de trabajar creemos que nos va a llegar todo. Hablan de los achaques, hablan de... ¿Qué dice ahí? Ah, sí, esa es la de los achaques. Como que no quiere proyectarse, no quiere dejar de trabajar porque cree que le va a venir todo encima y que no va a tener oportunidad de hacer más cosas. Es bastante interesante eso. Quiero dejar esta frase textual que salió, que es la que destacamos muchísimo y que de manera muy coloquial quiero decir que es preciosa, que dice, porque el trabajo, yo muchos años que he visto esto, no es que alguien me lo haya dicho, me lo haya enseñado, pero tantos años que llevo en la calle, trabajando en la calle, siempre he andado pensando, he llegado a esa conclusión, de que la mejor terapia para las personas, para todo mal, toda enfermedad, cualquier enfermedad, la mejor terapia es el trabajo. Y como terapeutas ocupacionales como en desarrollo, por así decirlo, nos pareció espectacular porque fue como, es el trabajo como una ocupación, el trabajo como una actividad significativa y además, incluso como una herramienta terapéutica. Entonces, nos llevamos a la discusión todos estos resultados y nos destacamos, entonces, la importancia y el protagonismo que le otorgan al trabajo. Es una actividad significativa, una ocupación, aporta satisfacción y sentimiento de plenitud. Las razones principales para seguir trabajando es que se privilegia satisfacción personal, la autoeficacia, que es un concepto que surgió y que de verdad que destacamos mucho, porque de verdad estas personas necesitaban un sentido total de autoeficacia y también cosas de calidad de vida incluso. Tenemos esto que el concepto de la vejez evoluciona, que debemos destacar principalmente a nivel de la autopercepción, tiene que ver con lo que yo decía hace un rato, que decían que son personas que se sienten activas, es decir, no quieren sentirse excluidas, sienten capaces de seguir trabajando y de seguir aportando a la sociedad. Pero, sin embargo, y como ya dije,
dejar de trabajar es considerado un gatillante de declive físico y psicológico asociado comúnmente a la vejez. Es decir, a pesar de que sea un poco más disruptiva esta idea de que hay que seguir trabajando, siguen con esa idea de que cuando dejen de trabajar va a ser todo peor, básicamente. La transición a la jubilación, de nuevo con el concepto de Johnson, se vive como un proceso. Eso en lo anterior no es plenamente consciente de este proceso. ¿A qué nos referimos con esto? Es que salía en el discurso de que hacían un proceso de preparación, pero la mayoría no se dan cuenta. Para ellos era un proceso legal, llegar y jubilarse. Listo, eso es. Pero en realidad no se dieron cuenta que se prepararon para, vieron cómo, cuándo hacerlo. Tiene muchos factores ahí de por medio. Nuevas ideas sobre jubilación. Aquí queremos destacar esta relación y la diferencia entre jubilarse y retirarse y el retiro laboral, que tiene que ver con este punto. Personas entrevistadas aún se encuentran viviendo. Ya. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar con la discusión después de que aquí todos nuestros investigadores presentaron su estudio. Para comenzar quisiera preguntarle a cada uno de ustedes cuáles fueron las principales dificultades que tuvieron durante este proceso de investigación para desarrollar este estudio, sobre todo tiene relación con temas bastante relevantes dentro de lo que es el área de geriátrica y sobre todo en terapia ocupacional. No sé si quisiera comenzar con José Miguel. Bueno, sí. A ver, yo creo que aquí dentro de estos estudios que implican muestras que son más grandes, por así decirlo, siempre un desafío, y sobre todo en este caso que estamos viendo una población que es bien cautiva. Uno no anda encontrando cuidadores de personas con demencia en la calle, sino que son una población, por así decirlo, muy específica. Entonces, un desafío fue, claro, reclutar a las 94 personas, o sea, tener 94 cuidadores distintos y que cumplieran con los criterios de inclusión. Porque tampoco era cualquier cuidador de personas con demencia. Por ejemplo, nosotros dejamos afuera a las personas que cuidaban a alguien con demencia severa. ¿Por qué? No porque tengamos mal a la gente que tiene demencia severa o porque iban a dar resultados más malos, sino porque los desafíos que tienen estos cuidadores son muy distintos a los desafíos que tienen los que tienen personas que cuidan a personas con demencia leve o moderada. Entonces, la escala se ajusta más a ese tipo de perfil. Y bueno, y eso fue un gran desafío. Y el otro desafío yo diría que, como fue un estudio donde no solamente se aplicó ese instrumento, sino que se aplicó una batería de instrumentos que ustedes pueden ver ahí, el inventario neuropsiquiátrico o el ABS-ADL, son instrumentos que son bastante extensos, son muy ricos en información, pero imagínense teniendo a un cuidador en una entrevista de 60, 90 minutos y ese cuidador está con la persona con demencia. Entonces, tener a una persona con demencia 60, 90 minutos esperando en una sala de espera, en algún lugar, era todo un desafío. Hubieron muchas entrevistas que quedaron hasta la mitad porque la persona no podía seguir estando ahí porque se sentía agitada o no quería estar más ahí o qué sé yo, tenía una hora del médico después o tenía que ir a tomar un medicamento y se lo había olvidado dar el medicamento. Entonces yo diría que vamos como en esa línea, como el reclutamiento de la gente y también el tema de aplicar la batería siempre fue un desafío. Agregar una cosa en relación a lo que tú estás conversando, porque claro, tú dices que esto de estar, que los cuidadores tuvieran que dejar mucho tiempo para poder dar esta entrevista, pero ¿qué pasaba también cuando se aplicaban estas pautas? Porque entendemos que hay cuidadores que muchas veces no tienen esta oportunidad de comunicar lo que les está pasando y cómo tú de alguna forma o el equipo que llevó a cabo esta investigación manejó eso. Muy buena pregunta. Lo interesante también de esta investigación es que hay que entenderla que se hizo en un contexto clínico real. La gente a la que se le aplicó estos instrumentos, gente que participaba al centro de Quintún. O sea, esta información no solamente sirvió para la tesis, sino que también era información que era un reporte para los mismos profesionales del Quintún para poder diseñar la intervención, para poder identificar problemáticas. Entonces, en ese contexto, yo no me quedo solamente en aplicar una escala, se acabó el puntaje, terminé de aplicarla, pase ya, sujeto cumplido, ¿no? Sino que uno también tiene un compromiso con la gente. Si esa persona, yo identifico un problema en ese momento, de una u otra forma tendríamos que dar el tiempo de poder dar cabida a esa necesidad. O muchas veces llegábamos hasta, qué sé yo, ese site de 6 preguntas y veíamos que el cuidador se sentía desbordado y ahí tomamos la decisión y no sigamos aplicando ninguna escala más, no tiene ningún sentido. Esta persona necesita ayuda ahora. No tiene sentido insistir en aplicar una escala. Entonces, ahí, claro, igual teníamos que aplicar un contexto, una situación de sensibilidad también con la persona que tenemos aquí, porque no son solamente sujetos de estudio, finalmente Claro, son personas que van a buscar ayuda.
Entonces tienes que responder de una u otra forma de eso. Claro, y de alguna manera hay que hacerse cargo. Hay que hacerse de cargo. mí. Claro. De hecho, una de las consideraciones éticas del estudio era que toda la gente que participaba, independiente si quedaba o no quedaba en el Quintún, después recibía una consejería por el psiquiatra, por el asistente social y después recibía una visita domiciliaria. Entonces, de una u otra forma nos aseguramos porque nosotros les levantamos problemas a ellos, les levantamos necesidades. Entonces, de alguna forma nos tenemos que hacer cargo de eso. No podemos levantar problemas porque sí, solo porque yo quiero publicar un estudio. No puede ser así. Y en el caso tuyo, Millán, ¿cuáles fueron los desafíos o las dificultades? Considerando que también es un tema que es bastante... Exactamente. Sí, yo veo tres aspectos que yo tuve que manejar de forma bien exhaustiva. Y antes de eso, me gustaría hacer una pregunta a quienes están acá presentes y también a quienes nos están mirando a la distancia, que de primera, si yo les preguntara, una persona con un diagnóstico de demencia, ¿puede participar de una investigación? ¿Tiene capacidad de consentir un consentimiento informado escrito? ¿Es válida la información que ellos nos pueden dar en una entrevista? ¿Qué es lo probablemente quizás no es una respuesta fácil de dar, ¿no? Uno quizás no puede decir sí, no, claramente, todas o ninguna, ¿no? Y ese mismo dilema bioético fue, yo creo que lo primero que yo tuve que abordar cuando incluso quise justificar esta investigación, porque además tenemos un contexto jurídico hoy día en la investigación en el que intervienen ahí la ley 20.120 y la ley de derechos y deberes de los pacientes, ¿cierto? Que incorpora, ¿cierto? un artículo en el que aborda la población con alguna discapacidad cognitiva y lamentablemente la ley puede ser un poco ambigua para las personas con algún trastorno cognitivo, ya que si bien tiende a ser más proteccionista, es muy fácil que se excluya per se tener un diagnóstico de algún tipo el participar. De hecho, muchos equipos de investigación para poder adscribirse a la ley han definido que ninguna persona con un diagnóstico de Alzheimer puede ingresar a una investigación y queda por defecto dentro de los criterios de exclusión. Entonces, eso es una mirada legal, pero desde el punto de vista ético, eso puede ser no la mejor conducta ética, porque desde el principio de que la investigación científica busca bienestar, ninguna persona debiese quedar restringida de participar por el hecho de tener algún tipo de diagnóstico médico, ¿sí? Del índole que sea. Entonces yo lo primero fue que, de hecho, yo mientras iba haciendo la tesis, yo decía, podría haber sido mi tesis de esto, de hecho, porque tuve que estudiar mucho de este tema, tuve que justificarlo muy bien, y afortunadamente fue bien recibido, se entendió, abordé los dilemas éticos que había, y eso fue sin duda un tema, ¿ya? Y de ahí también se derivó dentro de los segundos que yo decía, dentro de los compromisos éticos de la investigación, muy similar a lo que plantea José Miguel, es decir, yo iba a acceder a personas que casi todos y todas era la primera vez que hablaban de su diagnóstico con alguien fuera de su familia. Y había muchas conductas que ellos habían adquirido, tal como aparece ya en las conclusiones del primer estudio, que no eran las más adaptativas para promover su salud mental luego de un diagnóstico de este tipo. Entonces, también otro desafío fue entender que el solo hecho de ya estar haciendo esta entrevista y este vínculo implicaba que yo también luego de esa entrevista me vinculara de algún modo. Se incorporó un proceso de consejería y educación a las personas y a sus familias luego de todas las citas que teníamos. Se generó un vínculo con las familias, muchas personas fueron derivadas, por ejemplo. Muchas personas tenían, su médico les había dicho que tenía que tener terapia ocupacional luego del diagnóstico, pero las familias no sabían de dónde diablos sacar terapia ocupacional, ni qué era la terapia ocupacional. Entonces esa fue la instancia también para yo poder derivar, vincular y que las personas también pudiesen tener un apoyo domiciliario a nivel de las redes que existieran en su medio, de terapia ocupacional o de otro profesional también que fuese idóneo. Entonces, claro, por un lado está este tema del contexto ético-legal, ¿cierto? Que pone ciertas restricciones que hay que saber manejar. Con José Miguel y el doctor Sergio Zorrilla, de USACH, experto en bioética, acabamos de publicar un artículo hecho que aborda un poco una revisión de todos estos elementos jurídicos, éticos y médicos, porque entendemos que la investigación e intervención con personas con demencia es una necesidad urgente. Entonces es una prioridad para la ecología
hay una demanda progresiva hacia nosotros también de trabajar con personas con estos diagnósticos. Entonces, esos elementos al investigar o trabajar con personas con demencia no podemos dejarlos fuera, tenemos que incorporarlos de algún modo. Y el tercer punto pienso que tiene que ver con el acceder a esta población, no en sí misma. Cuando dije, no hay una red formal de un proceso diagnóstico, apoyo, ¿cierto? En ese momento, esto fue hace 1 año y medio más o menos. Ahora se está implementando un plan nacional de demencias que articula un poco más un sistema de diagnóstico, apoyo, que ahora para mí sería mucho más fácil poder acceder a esta población. Pero en ese momento no, entonces tuve que ir a buscar y utilicé un modelo de gestión de casos para poder llegar a esas personas, invitarlas a participar y todo eso, entendiendo que no es fácil. O sea, un tercero que no conozco quiere hablar de un diagnóstico que yo oculto y quiere venir a mi casa. O sea, digamos que no es la situación de un viernes en la tarde. Entonces, es como requiere un manejo diferente. Entonces, ahí también, de ahí agradezco mucho también el apoyo desde la unidad de demencias del Hospital de El Salvador, la doctora Slachevsky, que fue un apoyo muy importante dentro del proceso. Bueno, interesante también lo que dices tú al comienzo, esto de que muchas veces se dificulta la participación de personas con demencia en este tipo de estudios, ¿cierto? Y que por el hecho ya de hablar de bienestar, uno debería abordar de alguna forma o hacer estudios en relación a esto, independiente del diagnóstico que tenga, porque de alguna forma esto impacta sí o sí en el bienestar. Y sobre todo si estamos hablando de enfermedades que son crónicas, que no tienen una cura. Entonces, ¿cuál va a ser tu resultado principal de un tratamiento ahí? Calidad de vida, bienestar. Si no tenéis cura, no hay forma de curarlo. Entonces, lo que podría optar es que la gente viva mejor con la enfermedad. Y claro, si hay una regulación tan rígida que no te permite acceder a investigar formas que sean efectivas, que sean seguras de cómo mejorar la calidad de vida o el bienestar de estos sujetos, estamos atrapados. Entonces no estamos generando soluciones a ningún problema. Dentro de eso, solo para cerrar, que dentro de esta búsqueda que tuve que hacer para justificar bien el tema del marco ético y legal de la tesis, uno piensa que la única forma de consentir una investigación, por ejemplo, es la vía del consentimiento escrito. Pero en otros contextos hay consentimientos que son hablados, hay consentimientos que son grabados, hay muchas formas de consentir. José Miguel habló de la doctora Laura Kittling, que es una de las que ha posicionado nuestra profesión, de hecho, en el ámbito de la demencia, y ella trabaja con sujetos con demencia severa, con demencia moderada a avanzada. ¿Y en el fondo cuál es el razonamiento? En el fondo ahí se hacen las estrategias desde el ambiente para que ese sujeto pueda de algún modo, ¿cierto?, asentir o consentir un proceso de investigación. Entonces, ahí claro, la mirada es ver cómo desde externamente la jurisdicción también se vuelve inclusiva y facilitadora de esos procesos de incorporación, ¿no? Claro. Bueno, y esto también tiene que ver con un llamado a quizás las leyes que se están haciendo hoy en día, de qué forma lo hacemos, ¿cierto?, para poder incorporar a estudios a personas que tienen algún tipo de patología donde el común de la gente muchas veces cree que no pueden participar. Muchas gracias, interesante lo que tú nos has comentado ya. Y ahora ustedes, chicos, Daniela, Camila, Michael, ¿qué nos pueden comentar en relación al estudio que llevaron a cabo junto a la profesora Constanza? ¿Cuáles fueron sus desafíos, dificultades? Bueno, yo creo que en primera instancia fue reclutar nuestra muestra, a pesar de que no fue un poco más simple que acá en nuestros preproductos USL, porque no quisimos tampoco marcarnos ni estereotipar un poco la muestra. Evitamos ir directo a un sector o buscar en algún centro, quisimos que fuera lo más al azar posible. Por lo mismo, porque queríamos que los resultados no se estereotiparan, que no fueran en un solo, no sé, forma de pensión o de una edad solamente, ni solo hombres, solo mujeres. Entonces igual fue un poco complicado, porque además evitamos que fueran familiares o lo más cercano a nosotros. Y por otro lado, yo creo que el momento de empezar nuestra investigación, siempre nos encuadramos en esto de que la jubilación es un proceso.
Creo que lo que nos complicó un poco fue que nosotros no vivimos ese proceso, no tuvimos seguimiento, sino que llegamos ya al final. Entonces teníamos que quedarnos con lo que ellos nos decían de lo que vivieron, pero no pudimos estar ahí como para ir por todo este camino. Yo creo que eso también fue una de nuestras complicaciones al momento de discutir sobre el tema, porque claro, seguimos con la postura de que la jubilación es un proceso en la vida de la persona, no obstante no lo vivimos junto con ellos, sino que solamente nos quedamos con lo que ellos nos pudieron expresar. No sé si mis compañeros... Claro, como para continuar un poco con esa idea, cuando estábamos en la parte de, bueno, la parte de las limitaciones que yo me salté de hecho, estábamos eso porque, bueno, primero esto se enmarca en un seminario de título, Sí. en un ramo, En una asignatura. sí, en una asignatura que había que cumplir y había plazos estipulados para cumplir, entonces no podíamos ver un proceso que a lo mejor hubiera sido mucho más enriquecedor si teníamos que ver ya, tener resultados a fin de año porque había una nota de por medio y había que pasarlo. Entonces, claro, estábamos enmarcados en ese tiempo y fue como ya, busquemos lo que podemos hacer. Y en ese proceso también igual nos costó, teníamos criterios de inclusión, por ejemplo, que eran como, no recuerdo bien ahora cuál era el primero que dijimos, pero era como entre hasta los 5 años desde que se jubilaron. 5 máximo. Sí, Ya. y luego resultó que toda la muestra era entre 5 y 10. Entonces fue como, ya, nos podemos modificar un poquito, nos podemos mover, no hay problema, igual seguimos metiéndonos donde queríamos. Resultó que queríamos que igual fuera heterogéneo en el sentido, por ejemplo, de los tipos de pensión que tenían. Claro. Resulta que al final 4 eran del sistema anterior y 1 solamente era del sistema actual, que a lo mejor hubiera sido más interesante ver el sistema actual porque eso es lo que se está implementando hoy en Claro. día. ¿Y qué más pasó de por medio? Nos quedamos con gusto a poco. Claro, también. Porque, claro, como estamos enmarcados dentro de ciertos plazos y ciertos tiempos, solo pudimos entrevistar a 5 personas, pero a lo mejor nos hubiera gustado como un poco como ampliar la muestra y también cuando nos dimos cuenta de que igual a las personas que entrevistamos tenían características bastante homogéneas dentro de todo, de cómo vivían su vida en este momento, del tipo de trabajo que realizaban quizás, o de cómo veían su situación económica, como que a lo mejor nos habría gustado buscar personas que estuvieran como alejados de esta homogeneidad. Sí, nos pasó también que al final cuando estábamos haciendo el proceso como más de discusión, nos habíamos propuesto como abordar temáticas de políticas públicas con respecto a nuestra investigación y salió que al final, como era tan homogénea la muestra, a pesar de que tratamos de que no fuera así, nos resultó que las 5 personas no presentaban necesidades económicas como, o al menos ellas no nos demostraron como una necesidad económica o que tuvieran un problema frente a esto. Entonces, claro, el trabajo lo asociaron, y fue al final uno de nuestros resultados, lo asociaron como al bienestar más que al problema como de la baja pensión, como es muy notado que lo hablamos a diario. Entonces eso fue otra de las como... Claro, que nos quedamos como decía Camila, en gusto a poco a seguir investigando frente a cómo sería en verdad la necesidad de todo con respecto a las políticas públicas que hoy en día enmarcan a las personas mayores. ¿Hay alguna pregunta del público? Yo te quería hacer una pregunta, José. Tú hablaste de una validación. Muchas veces uno quiere utilizar una pauta de evaluación, utilizamos el Barter, el FIM, en pediatría queremos ocupar el WIFIM, el Bailey. Cuéntanos cómo, en general, cómo es el proceso completo de una validación desde cero hasta yo me quiero traer una pauta que se creó en Inglaterra o en Estados Unidos y la quiero validar en Chile. Explícanos cómo es el proceso. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Sería con En 7 minutos. Vale, ¿en 7 minutos? Ya, 7 minutos. A ver, no, yo creo que los puntos claves son los siguientes. Primero, yo parto detectando una necesidad. Yo creo que de ahí parte la necesidad de ocupar un instrumento de evaluación, porque yo algo estoy percibiendo. De hecho, por ejemplo, estudios como los que hizo Jan, estudios como los que hicieron los chicos, son muy útiles para esto, porque los estudios cualitativos me permiten a mí conocer aspectos de la realidad que yo quizás no los voy a lograr percibir a través de un instrumento de evaluación. El instrumento de evaluación yo lo voy a ocupar cuando yo ya sé que probablemente ese constructo teórico sí se puede aplicar de forma efectiva en ese grupo. Pero antes de eso yo debo conocer qué sale de ese grupo, de forma espontánea.
Entonces eso es lo primero, quizás saber que hay una necesidad hay un constructo ahí que puede ser evaluado. Segundo, probablemente a nosotros siempre nos pasa que alrededor del mundo existen 10.000 escalas para lo que no se nos ocurra, ¿cierto? Pero ¿qué tan pertinente es eso a nuestro contexto? ¿Qué tanto ese constructo teórico por el cual se diseñó esa escala efectivamente logra evaluar lo que se entiende aquí como dicho constructo? Voy a poner el ejemplo más práctico, bienestar, porque quizás bienestar en África es muy distinto a lo que es acá, o con lo que es en los Estados Unidos, por ejemplo, que estas pautas se diseñan en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, eso es el primer punto. Por eso, cuando uno habla de validación, las validaciones tienen muchos pasos. Por ejemplo, la primera parte es una validación semántica, porque yo quiero ver si es que el constructo teórico calza efectivamente con lo que yo quiero rescatar. Donde yo quiero ver si es que mi instrumento efectivamente está midiendo lo que yo quiero que mida. Después tengo una validez que se llama, por ejemplo, discriminante, donde yo, a partir de la teoría, digo, este constructo no debería por qué relacionarse con esto. Ejemplo, nosotros en esta investigación dijimos, el bienestar no debería por qué relacionarse con los antecedentes sociodemográficos de los cuidadores. ¿Por qué? Porque el bienestar del cuidador está muy influenciado por las situaciones cotidianas de cuidar a la persona con demencia. Y eso es independiente de que tenga mucha o poca plata, aunque sea muy viejo o más joven. ¿Ya? Y así lo encontramos. No había relaciones con las variables sociodemográficas. Y hay otra validez, por ejemplo, que es la convergente, donde yo digo qué constructos teóricos, aparte, se relacionan con esto. Ya sea cuando el bienestar está más arriba, esto está más abajo, o cuando el bienestar está más abajo, esto está más arriba. O sea, hay una relación directa entre esas variables. ¿Ya? Y yo me atrevería a decir que parte de ese proceso, porque yo les conté ya cuando uno un poco hace el análisis estadístico para todo eso, yo diría que el proceso más importante, más que eso, porque solemos quedarnos en las propiedades psicométricas, más que eso es, por así decirlo, la validación semántica y cuánto ajusta a la cultura a la que le estamos aplicando. Porque si un instrumento no hace sentido, la gente no lo entiende, o realmente no está detectando un problema para esa población, aunque tenga las mejores propiedades psicométricas, ese instrumento no me sirve de nada. Porque no le estoy detectando un problema a nadie, ni por ende no le voy a resolver un problema a nadie. Porque para eso son finalmente los instrumentos de evaluación. Y en relación a eso... Sí, quería complementar que con José Miguel y Diego Cifuentes, en el año 2015 hicimos una encuesta sobre el uso de instrumentos de evaluación con base en la ocupación de terapeutas ocupacionales, y cerca de una muestra de 380 terapeutas ocupacionales que logramos incorporar. Nos llamó la atención ciertas afirmaciones en la línea de lo que tú comentabas, Sebastián. Por ejemplo, un alto porcentaje de los colegas refería que no conocía los manuales de sus instrumentos, que los aplicaba indiscriminadamente, que modificaba rápidamente los instrumentos, eliminando categorías, adaptando puntajes. Entonces eso nos llamó harto la atención, desde como esto de teoría de medición, que en el fondo en la universidad uno en general o debiesen decirnos, porque ese proceso no es el más adecuado, en términos de si yo voy a reportar después un puntaje global o no sé qué, yo ya estoy alterando esa operacionalización de la realidad que ese autor o ese grupo hizo de lo que se está observando. Entonces ahí pierde un poquito de validez. Y otro aspecto de esa encuesta que también nos llamó la atención era que también, y tomo lo que dice José, que desde nuestra profesión tendemos a crear instrumentos desde supuestos teóricos más que desde necesidades de la realidad de las personas. Y eso es bien importante mirarlo críticamente, porque en general no hay ninguna pauta de evaluación nuestra que esté siendo incorporada a nivel de planes de salud, planes de desarrollo social, porque son muy extensas, no tienen correlatos teóricos fácilmente comprensibles por la población misma. Entonces, ahí también yo pienso que es importante dar una mirada desde qué estamos estudiando e investigando y desarrollando teóricamente. Lo que nos interesa a nosotros, nuestras teorías propias y queremos documentarlas, o queremos llegar a lo que las personas de verdad están viviendo ocupacionalmente. Porque ahí pareciera, desde esto que mirábamos nosotros, que hay una brecha importante. ¿Y qué sucede? Claro, un terapeuta se capacita en tal instrumento, muchas veces son modelos que vienen de otros lugares del mundo, son caros, son llamativos, atractivos, y acá no tienen posibilidad de instalarlos, no los usan en la atención primaria ni en secundaria. Entonces ahí, desde como sistemas de evaluación,
sin duda alguna tenemos una brecha entre cómo juntamos más la práctica, las necesidades de las personas, con los fondos de desarrollo teórico que vamos teniendo. Exacto, y ahí, o sea, para complementar, porque o sea, también parte de lo que es la validación del instrumento es pensar, yo debo pensar de antes dónde lo voy a ocupar, a dónde quiero que llegue. Por ejemplo, nosotros tuvimos la fortuna de que este instrumento ahora se va a ocupar para evaluar el Plan Nacional de Demencia. O sea, se va a estar ocupando regularmente en el sistema de atención primaria de salud. Pero porque también tiene ciertas características. No tarda más de 3-5 minutos en aplicarlo. Puede ser aplicado con autorreporte. De hecho, nosotros lo hicimos con autorreporte a propósito, sabiendo que en la APS el médico o los profesionales tienen 15 o 10 minutos. Ok, yo no puedo hacer un instrumento que se demore 15 minutos en aplicarlo, porque eso no va a llegar a ninguna parte. No tiene aplicabilidad en la salud pública real. Entonces, yo debo estar pensando en eso antes incluso de comenzar a aplicarlo. ¿A dónde lo quiero llevar? ¿Dónde quiero que se aplique? Y también, quizás quería aportar algo con este tema de la modificación del nuevo instrumento, y quiero dar un ejemplo bien puntual. Por ejemplo, estamos en el tema adulto mayor, el famoso MOCA. A la gente le encanta el MOCA. Pero yo tengo una cruzada en contra del MOCA, porque es un instrumento que se diseñó para adultos mayores, o sea, para personas que viven en Canadá, son canadienses, tienen otra educación. O sea, yo le pregunto a un rinoceronte, le pregunto por, ¿qué más? Mamut, no sé, algo. Camello. Un león. Y un león, a un adulto mayor de acá, ¿qué sentido tiene eso? Y yo he visto las siguientes situaciones. Cambiamos el camello por una vaca, cambiamos el león por un puma, cambiamos el otro por un chancho. Hacer ese proceso, si yo hago eso, puede que yo deje de evaluar lo que yo estaba evaluando antes. Y eso no es una... O sea, ahí yo quizás estoy rompiendo el instrumento completo. Y ya dejo de evaluar lo que yo pienso que estoy evaluando. Porque es un proceso cognitivo que no tiene mucho sentido, porque todo eso, por así decirlo, esas preguntas, cuando se diseñaron en ese momento, tienen una lógica, tienen un propósito, tienen una base. Entonces yo no puedo llegar y modificar eso, porque ella puede perder la esencia, y puede que esté hablando cualquier cosa. De hecho, en esa línea es mucho más recomendable que en la práctica misma uno va generando ciertos instrumentos de evaluación, porque uno tiene experiencia, uno va mirando, recogiendo necesidades. Y muchos de los instrumentos se generan a veces así también, desde que en el centro tanto la persona X empezó a hacer una lista de chequeo para documentar algo, empezó a ampliarlo, tuvo la oportunidad de analizarlo quizás estadísticamente, con alguien y se dieron cuenta que era un instrumento que era pertinente. Entonces ahí también no pensar solamente que el diálogo es como del investigador hacia abajo, sino que es una relación que puede darse recíprocamente. ¿Sí? Y muchos de estos instrumentos vienen también de investigaciones o de iniciativas personales, o sea, de grupos de trabajo. Entonces ahí creo que hay una posibilidad también de la práctica misma, que ahí está la información, ahí está el contenido. Entonces, de cómo también como terapeutas de ocupaciones en práctica, vamos también pensando que podemos ir incorporando algún tipo de evaluación a necesidades que vamos documentando. Yo me una pregunta para lo que Sí, puede ser. sí, por supuesto. Lo que pasa es que, o sea, quiero saber qué opinan ustedes, porque dentro de sus resultados yo vi que, o lo que ustedes reflejaban, era que la mayoría decía que escogía trabajar, o sea, que veían el trabajo una fuente como de significado, de crecer, o me estoy equivocando, como lo hacían más por querer trabajar, más que por lo económico. Pero ¿cómo contrastan ustedes esos resultados con la primera cifra que mostraron de la encuesta de calidad de vida, donde el 64% de los adultos mayores trabaja por una necesidad económica? Yo creo que parte de los resultados fue también porque nuestra muestra está sujeta al sistema de pensión antiguo. Por lo tanto, si lo llevamos ahora al sistema de pensión de AFP, probablemente se acerque mucho más a lo que fue la encuesta de calidad de vida. Ahora también la encuesta habla sobre que si estas personas no lo hicieran por necesidad económica, si trabajarían de todas maneras. Las que responden el 64,5% que lo hacen por necesidad económica. El 75% de esas personas responde que sí seguiría trabajando por gusto. Entonces también eso como que también dice como otra cosa. De hecho también se destaca que, no recuerdo bien, 66%. Sí. 66% va a trabajar hasta que su salud se lo permita. Y queda totalmente claro en lo que nosotros habíamos dicho. Ahí. A pesar de que está como ese sesgo de que nuestra muestra era muy homogénea. Porque también en cuanto a... Estaban mencionados por INP
pero además de eso, durante su vida laboral habían tenido trabajos que daban para tener una pensión un poco más alta. O que en el caso de una de las personas no había tenido como, que creo que fue la persona que estaba por AFP, pero tuvo la condición como para guardar dinero para los momentos que fueran como más de crisis o más de la vejez. Entonces como que no estaban con un tema, que era lo que habíamos comentado antes, no era un tema en lo económico, sino que más bien como el bienestar. Y que ahí también cuando nosotros entramos al tema de la discusión, nos planteamos que si en algún momento si se volviera como a abordar esta investigación, a lo mejor sería bueno abordar con criterios también de como tipos de ingresos, porque a lo mejor ahí se vería también una diferencia entre ingresos más bajos o medianos o bastante altos, porque igual de como si lo hubiéramos dividido en clases sociales, nos hubiera salido una persona como clase social más alta y las otras como clase social más media. O sea, de todos los resultados que ustedes obtuvieron en esta investigación me parece bastante interesante y se puede generar una buena discusión, sobre todo cuando me recuerdo que hace un tiempo atrás circulaba una foto por las redes sociales donde salían adultos mayores en supermercados, ¿cierto?, cargando bolsas, y que mucha gente decía, pero ¿por qué los adultos mayores trabajan? Y lo que acá ustedes señalan de alguna forma que claro, el trabajo efectivamente puede ser significativo, entonces esto algo... Una manera de mantenerse activo. Yo quiero hacer un alcance, que por lo mismo nosotros tomamos como el trabajo durante toda su vida o cuáles fueron sus experiencias laborales, porque hay que destacar de alguna manera que cuando uno llega a la adultez, la principal ocupación básicamente es el trabajo. Entonces ellos decían, claro, yo ingresé a trabajar no por un gusto, sino que porque llegué a una edad que tenía que hacerlo y se convirtió automáticamente en su actividad principal de la vida, más allá del cuidado de los hijos o lo que sea, era como su principal actividad. Entonces llega un punto en que ya no puedo sacarla de mi vida porque ya es mi actividad principal, y a pesar de que se les decía, ya llegaron a esta etapa y tienen que jubilarse, ellos no podían desprenderse porque sentían que era lo más importante que realizar y se sentían ellos realizar. Y ahí que me pareció muy interesante lo que ustedes desde cómo se situaron teóricamente, que ocuparon estos modelos como de teoría del cambio, ¿no? de Johnson ahí, de Suecia, que ven el tema más de transición y todo, porque ahí tiene un fuerte componente de lo biográfico, o sea, como de la línea de construcción del envejecimiento en el tiempo. Y ahí, como creo que es interesante de reflexión, de preguntarles a ustedes también que lograron meterse más en el tema, de cómo observan que ustedes que está dialogando esa manera de ver la jubilación con los contextos, por ejemplo, de política pública que hay hoy día, o incluso académico, de cómo nos están enseñando a nosotros que es una jubilación, ¿no? Porque yo recuerdo mi experiencia que no era de un proceso, era de un hito, un estado, algo dicotómico, la crisis, el modelo muy psicológico, ¿no? Pero este modelo a mí me hace muchísimo sentido desde la teoría del cambio, ¿no? ¿Y cómo observan ustedes que eso está dialogando con las políticas públicas, quizás, o cómo se ve el proceso, o se sigue viendo más bien desde esta mirada como de la jubilación, como un hito único, establecido, súper definido? O una opinión también que puedan tener ustedes. ¿Cuál es? Al menos, bueno, creo que lo conversamos en algún momento, que encontramos que si desde la política pública todavía se sigue viendo así como, hoy día usted se jubila, que no papel, ya no trabaja más. Cuando en verdad no es tan así. Y por eso también quisimos como preguntarles si habían tenido como alguna preparación para jubilarse, si lo habían empezado a pensar, porque igual, claro, como que llegada a cierta edad, uno sabe que como que ya no va a poder trabajar como trabajaba antes, o sencillamente ya no va a poder trabajar más. Entonces también eso se asocia a pensamientos, a ciertas acciones, a tomar ciertas medidas, y también nosotros quisimos como abordarlo un poco dentro de la entrevista. Pero sí pasó que creo que la mayoría como que no tenía tanta preparación. Como que era como... Nos pasó en algún momento que creo que estaba el tema como que ellos no notaban la preparación, pero al contarnos la historia igual mostraban que había existido una preparación, como fue sin haberse dado cuenta que existía la preparación. Y que es más, fue uno de los temas que abordamos, porque en 3 de los casos creo que fue como que ellos tuvieron siempre un mismo trabajo y después decidieron como años antes de que les tocara la jubilación, como
como independizarse, sabiendo que iban a trabajar en lo que mismo que habían trabajado toda la vida, para seguir como no teniendo que hacer esta ruptura en el momento de la jubilación y cambiar de trabajo, sino que seguir independientes como en su proceso de trabajo. Entonces siguieron además trabajando en lo que a ellos les gustaba trabajar, que es súper importante, o sea, como que lo destacamos harto dentro de todos los personas. De hecho, son súper pocos los que cambiaron de trabajo. Creo que eran uno o dos. Sí, los demás se mantenían, de hecho, en el mismo incluso. O había un caso que agarraba incluso más cargos, porque es la que decía misión en la vida, ella encontraba un desafío, tal cual. Bueno, ahora para ir ya cerrando, me gustaría que me contaran brevemente cómo ahora, con estos resultados que ustedes obtuvieron en sus respectivos estudios, ¿qué hacemos como terapeutas ocupacionales? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos hacemos cargo nosotros, profesionales de la salud, esta disciplina que cada vez está adquiriendo un rol más importante en el área de la gerontología y la geriatría? ¿Qué hacemos? ¿Cómo llevamos esto a la práctica? No sé si quién quiere partir. ¿Bien? Yo, para mí, en realidad, yo quiero que lo diga en la presentación, de que me demore más de 7 minutos. Que en realidad apunta a hacer más visible esta población, ¿cierto? Y a ver también nuestro fundamental rol en todos los procesos diagnósticos y postdiagnósticos en esta situación de salud. Si, o sea, este problema de salud requiere un abordaje durante todo el transcurso de la enfermedad, pero en general tendemos a pensar que la etapa leve, ¿cierto?, no amerita quizás mucho tema, pero no. O sea, podemos aportar harto y ahí creo que el desafío es cómo podemos ir desarrollando intervenciones que se ajusten a las necesidades de las personas en esta etapa. A ver, yo creo que, ¿cómo trasladar esto quizás para la TO? Yo creo que partir desde el hecho de que nosotros no podemos andar generando o buscar generar validación de la profesión o posicionamiento o áreas emergentes de forma azarosa, que no tienen quizá una relevancia para la salud pública y para las personas. La gente tiene problemas y tiene necesidades y la profesión se debe enfocar a resolver esos problemas. ¿Cómo yo aporto a resolver el problema de él? No, ¿cómo la persona se adapta a mi intervención? Eso no debe ser así. Entonces yo espero que este tipo de iniciativas, como por ejemplo estudiar cómo detectar de mejor forma cuáles son los problemas que va sintiendo una persona o un cuidador de este tipo, sirva para que podamos diseñar intervenciones que sean más ajustadas a los problemas y a las necesidades que tiene la gente. Bien, chicos, futuros colegas. Bueno, bueno, lo primero también, como agarrando un poco la idea de Jan, como de esto de visibilizar esta situación, es decir, esto es algo real y hoy en día a lo mejor nos empezamos a dar cuenta que tal vez no es la particularidad, sino que a lo mejor se está volviendo algo más general, es decir, como digo, es algo real, es algo que está pasando y es algo que tenemos que abarcar en algún momento porque tenemos que seguir expandiendo nuestros horizontes como de intervención, por así decirlo. Y tenemos que empezar a pensar qué va a pasar, por ejemplo, en el futuro. Hoy en día me salté obviamente toda la parte de hablar de teoría de envejecimiento, pero todas las teorías de envejecimiento dicen la gente va a envejecer, la gente va a vivir más y hay que empezar a preocuparse de eso y hay que empezar ya, a lo mejor hay políticas públicas en base a eso, pero estas políticas públicas no siempre son las más adecuadas, por así decirlo. Entonces hay que empezar a ver estas ideas y empezar a ver estas realidades y empezar a compararlas y a lo mejor empezar a generar planes, empezar a ver qué se va a hacer, empezar a ver si es que hay una problemática, como decía también José. No sé, pues, eso yo creo que es la parte más importante. Para complementar, con respecto a las políticas públicas, bueno, nosotros también lo conversamos durante toda esta investigación, las políticas públicas en torno a las personas mayores son muy asistencialistas. Y finalmente se restringe un poco lo que es la independencia y la autonomía en este proceso. Por otro lado, el invisibilizar de que esto es un proceso y el dejar a nivel de profesionales de la salud, como también para políticas públicas, el dejar de estigmatizar esto, como decir, no, ¿sabes qué? En una empresa, por ejemplo, o cualquier puesto laboral, no, ¿sabes qué? Tú ya llegaste a cierta edad y ya no puedes seguir trabajando. Cuando en realidad esa persona está muy capacitada, tiene toda la experiencia por medio, y por otro lado, esa actividad laboral es la principal actividad
allá de ir a un centro de salud a lo mejor y adaptarse a talleres de los que sean. En una práctica que tuvimos junto con mis compañeros nos tocó ver un grupo de personas mayores que hacían actividades manuales, pero esas actividades manuales ellas las llevaban a un comercio. Entonces había, a lo mejor más allá de la remuneración, había un significado en hacer que lo que ellos hacían era para el otro, era más productivo. Claro. En el fondo aquí ya yo creo que estamos todos de acuerdo que lo que tenemos que hacer como terapeutas de alguna forma es tratar de generar o orientar a todas las personas que generan estas políticas públicas, ¿cierto?, a que haya un cambio efectivo en todo lo que es esta visión que se tiene en torno a la adultez mayor, ¿cierto?, que siempre es visualizada como la persona a la cual hay que asistir muchas veces, y no es así, sino que tenemos que empoderar, porque hoy en día existe todos los derechos en torno a las personas mayores que dice que son personas que tal como cualquier otro ser humano en cualquier etapa del ciclo vital, así que yo creo que estamos todos de acuerdo en eso, y nosotros los terapeutas tenemos un rol bastante importante, sobre todo porque trabajamos en el ámbito de la funcionalidad, que es lo que determina la salud de este adulto mayor. Bueno, quisiera agradecerles su participación en esta actividad. También quisiera agradecer a quienes estuvieron presentes a través de Facebook, a los participantes, por supuesto, e invitarlos a una próxima sesión de esta tesis en 7 minutos. Muchas gracias.